amigos o con los compañeros del trabajo, pues vas a empezar a sentir rabia y celos por esa situación. Y vas a terminar convirtiendo la idea del amor en un amor que duele y en un amor a través del cual se sufre. Esto no es bueno para esa evolución del amor de la que hablábamos, porque cuando crees que el amor todo lo puede, vas a empezar a atribuirle las causas de los problemas al amor, a la falta de amor, en vez de pensar en falta de otro tipo de habilidades en la pareja, dificultades personales, la historia de cada uno, el deseo de cada uno de ser diferente. En la medida en que tú aguantas y crees que ese amor todo lo puede, lo que vas a generar es una desigualdad en la pareja a muchos niveles. O porque aceptas comportamientos que te dañan, o porque te conviertes en una persona que exige lo imposible del otro. Esa desigualdad va a ser fundamental en esa relación de pareja. Y además de eso, como decíamos ahora, los límites o las líneas rojas que deberían estar presentes en toda relación de pareja para que haya respeto, para que haya confianza, para que haya igualdad, pues van a estar difuminadas, porque cuando crees que el amor todo lo aguanta y que el amor todo lo perdona, nunca llega el momento de poner ese límite tan necesario en cualquier relación de pareja. ¿De dónde surge entonces realmente el problema con esta idea? Porque admitimos que suena muy romántico sentir que si te amo, tú y yo juntos lo podemos lograr todo, podemos superar todas las dificultades. Pero vamos a analizar un poco más a fondo de dónde viene la dificultad de esta idea. Entonces, lo primero es de la generalización. El amor es un motor, el amor es una motivación para solucionar muchos problemas, pero no es suficiente para que todo sea aceptable, para que todo se perdone, para que la pareja salga adelante. Tiene que haber más habilidades, más estrategia, otro tipo de disposición más allá del amor. El amor sí es importante, el amor sí es un fundamento, pero no significa que sea lo único que necesitamos en la pareja para poder salir adelante juntos. La otra dificultad de esta idea es que nos lleva a practicar el chantaje emocional, porque la frase típica es: si tú me amaras, no saldrías con tus amigos. Si tú me amaras, te vestirías diferente. Si tú me amaras, colaborarías de otra manera. Ese si tú me amaras lleva a solamente pensar, primero a poner el amor de fondo, a solamente pensar en mis necesidades, pero no contemplar la complejidad de lo que sucede entre dos personas cuando hacen pareja. Y la tercera situación que hace que esta idea sea dañina o peligrosa o que sea equivocada es lo que ya les dijimos, la falta de límites. Es muy importante cuando yo me reconozco a mí misma o a mí mismo con unas condiciones específicas de vida, con unos deseos, con unos límites, pues debo explicarlos, debo aclararlos y debo decir: esto es lo que yo no acepto en mi vida. Con esta idea no solemos tener líneas rojas, no solemos tener líneas rojas, límites, y termina siendo que todo vale. Todo vale una relación porque todo se perdona, porque el amor todo lo puede, porque somos capaces de aguantarlo todo porque nos amamos. ¿Qué puedes hacer entonces para cambiar esta idea equivocada? Lo primero es cuestionar tus creencias acerca del amor, es preguntarte cuál es la función del amor en mi vida, qué tipo de amor es el que yo quiero vivir con esta persona. Y cuando sientas que hay algo que no es útil, que no te sirve, que no va por el camino que tú esperarías, pues creas ideas nuevas, pero esas ideas, para que el amor sea sano y constructivo, deben estar basados en el cuidado personal y en el cuidado de tu pareja, deben estar basados en el respeto, en la confianza y sobre todo en la vivencia de un amor tranquilo. El amor no hay que sufrirlo, el amor puede ser armonioso y nos puede generar disfrute y tranquilidad. Vamos entonces a pensar cuál es la relación de esta idea, de este mito, de este idea equivocado, de este mito del amor romántico con los celos. Pues ya la hemos mencionado. En la medida en que tú piensas que esa persona no hace lo que tú consideras que debería hacer, o no cambia lo suficiente o suficientemente rápido como tú creerías que debería hacerlo, y crees que todo esto se basa en que no te ama lo suficiente,
pues empiezas a ver peligros y amenazas en todo lo que hay alrededor, en todas las personas y situaciones que rodean esa vivencia de esa pareja. Con lo cual, cuando tú empiezas a poner el amor en su justo lugar o a poner esa idea de motor y de motivación del amor en su justo lugar, puedes ayudar significativamente a reducir la experiencia de celos en tu vida o de los celos vividos dentro de una pareja. Si quieres un amor para toda la vida, entonces tienes que replantearte tu forma de amar. Y para eso nosotros queremos ayudarte. Tenemos un webinario gratuito en el que te contamos todo lo que quisiste saber acerca de los celos para poder controlarlo, y puedes encontrar el link aquí en nuestra bio. Búscalo y te esperamos en el webinario para ayudarte a tener ese amor que deseas para toda la vida. Un abrazo para todos y todas.